estados? Le damos la bienvenida a esta madrugada de poder y también a que compartamos la santa y bendita palabra del Señor. Quien les habla, su servidor y pastor Jason Fonseca Rodelo, de la ciudad de Montelíbano, Córdoba, Colombia. Dios les bendiga a todos. Nos pueden contactar al 314-583-4018 o al 321-673-7159. Con mucho gusto estaremos allí atentos a atenderles. Dios les bendiga y sean bienvenidos a este programa. Y en esta mañana queremos compartir un tema que es muy hermoso, pero también muy extenso. No será suficiente lo que compartamos aquí acerca de este tema, porque es un tema muy extenso, muy profundo, y que con un solo momento, un rato, no es suficiente. Hay que entender todo esto. El tema del cual quiero compartirles se llama el perdón. Y por eso les invito a buscar en sus Biblias, en el capítulo 6 de Mateo, versículos 14 y 15. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en San Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Así que si ya la buscó, si ya tiene la palabra, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias en esta preciosa mañana que usted nos permite, nos concede estar nuevamente aquí por medio de este canal, llegando a muchas personas, Señor. Le rogamos que sea su Santo Espíritu glorificándose, hablándole a cada persona, hablándole a cada vida, redarguyendo, convenciendo, exhortando, consolando, edificando. Aleluya. También sea usted en esta mañana sanando a toda persona enferma, a toda persona que está herida en su corazón. Señor, sana a todas aquellas personas que ahora tienen traumas, complejos, frustraciones e impotencia. Sana las heridas interiores que un médico natural no puede sanar, que la medicina humana no puede sanar. Sana el alma herida, sana el corazón herido, sana el espíritu quebrantado. Sana en esta mañana, sana, Señor, y libera a todo el que está cautivo, a todo aquel que está preso por el diablo. Libera, Señor, a todo aquel que está cautivo, que está preso y cautivo por el diablo en sus delitos y pecados. Rescata a todo aquel que está perdido, Señor, en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en la homosexualidad. A todo aquel que está perdido, Señor, aleluya, en los robos, en los homicidios, en la brujería, en la hechicería, en la fornicación, en el adulterio. Libera en esta mañana. Libera, Señor, toda vida, todo corazón. Y aleluya, y glorifícate y ministra, Espíritu Santo. Aleluya, trae paz, gozo, trae liberación a cada vida. Trae, aleluya, Señor, ese amor tuyo. Derrama de tu amor, llena de tu amor a cada persona, para que el amor de Dios sea el que reine, el que llene nuestros corazones, Señor. Y derrama el Consolador, el Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, muchas gracias, Padre Santo. Aleluya, amén y amén. Aleluya. Nos dice aquí la santa y bendita palabra del Señor. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué significa la palabra perdón? La palabra perdón significa borrón y cuenta nueva. Es cuando tú te acercas al Señor a pedirle que te perdone, y tú vienes cargado, tú vienes lleno de pecados, y allí cuando tú te postras, te humillas en la presencia de Dios y le pides que te perdone, Él enseguida te perdona porque te está humillando, sales justificado delante de Dios.
Dios te quita ese pecado. El Señor Jesucristo con su sangre preciosa te lava y te limpia, y ya tu corazón está limpio. Ahora el cuidado de no pecar depende de ti, depende del cuidado que tú tengas, porque el Señor te está cuidando, pero tú también tienes que cuidarte. La palabra del Señor dice en el libro en 2 de Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Dice el Señor en su palabra, ten cuidado de ti mismo. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque es usted la persona que debe estar pendiente de cómo anda delante de Dios. Muchas veces queremos que los líderes, los predicadores o el pastor esté pendiente de nosotros. No, él podrá estar pendiente, pero tú muchas veces te vas a quedar en tu casa, con tus amigos, en el hogar, y allí también en tu trabajo, en los estudios, y él no va a estar contigo. Dios sí, pero Dios te manda a ti, como dice su palabra, cuídate de ti mismo, cuida tu manera de hablar, cuida tu manera de pensar, cuida tu manera de vivir, cuida tu manera de ver, cuida tus acciones, guárdate para Dios. Cuando tú haces esto de cuidarte, tú te guardas para Dios. Estás pendiente de no ofender a Dios y estás pendiente de no ofender a nadie, porque nosotros no solamente ofendemos a Dios, ofendemos a las personas, las herimos, las lastimamos. Cuando tú vienes a los pies del Señor, aleluya, y la palabra del Señor dice en el Salmo 32, dice, bienaventurado el varón al cual Dios no inculpa de pecado. Entonces dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, bienaventurado. Aquellas personas son bienaventuradas. Cuando Dios te perdona, tú eres bienaventurado. Cuando Dios borra tus pecados, tú eres bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eres bienaventurado cuando Dios te perdona. Cuando tú alcanzas el perdón de Dios, eres bienaventurado. Para nosotros hablar del perdón, hay dos partes en el perdón, hay dos connotaciones en el perdón. Dios te perdona cuando tú vienes a Él, Dios te perdona por los pecados que tú has cometido. Pero hay otra parte, que tú tienes que perdonar a los que te han ofendido. El Señor Jesucristo en Mateo 6:14, por tanto si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay una condición para que también Dios te perdone. Esa condición es que tú tienes que perdonar. Es una condición que está dando el Señor. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y tú le confiesas, Él te perdona. Automáticamente Él te perdona. Y además de perdonarte, te limpia, te lava con su sangre preciosa. Tu corazón es limpio. Ya el pecado que estaba en tu corazón, el Señor lo ha lavado, lo ha limpiado y tu corazón está limpio. Vuelvo y te repito, tú tienes que cuidarte y pedirle a Dios que te ayude para que tu corazón no vuelva nuevamente a contaminarse, para que tu corazón no vuelva a ensuciarse, para que el pecado no vuelva a manchar tu corazón. Ese es el cuidado que tú y yo debemos tener, los que hemos recibido a Jesús, los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, los que hemos creído que con su sangre preciosa nos lava, nos limpia. Él te ha lavado, Él te ha limpiado con su sangre preciosa. Ahora el cuidado es tuyo. Tú tienes que tener ese cuidado de no volver a dejar que tu corazón se ensucie, se manche y se contamine por el pecado. Porque cada vez que tú pecas, tienes que acercarte a Dios y pedirle perdón por lo que tú has hecho, por las ofensas, las palabras, las acciones, los malos pensamientos. Tú tienes que pedirle perdón. La Biblia dice que nosotros todos pecamos. Dice
en Santiago capítulo 3, versículo 2, dice: nosotros ofendemos muchas veces. Muchas veces tú ofendes, todos los días, muchas veces, a cada momento, pero es necesario que nosotros perdonemos, es necesario que pidamos perdón. Lo que yo te decía, hay dos partes en el perdón. La primera, tú te acercas a Dios para que Dios te perdone. La segunda, tú perdonas al que te ha ofendido. Y podemos agregar algo, tú perdonas al que te ha ofendido. Y también tienes que pedir perdón al que has ofendido. Porque muchas veces no solo te ofenden a ti y tienes que perdonar, sino también tienes que pedir perdón a aquellos que tú has ofendido. Muchas veces tú has ofendido a tus padres, muchas veces tú has ofendido a tu familia, a tus hermanos, a tus hijos. Y es cuando tú tienes que acercarte a pedirles perdón. Muchas veces has ofendido al vecino, muchas veces has ofendido al pastor, muchas veces has ofendido al hermano de la iglesia y tienes que acercarte a pedirle perdón. El Señor lo dejó escrito en su palabra, en Mateo 5:23. Dice allí en Mateo 5:23 que cuando tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Aún dice el Señor allí en Mateo 5:24 y 5:25, dice: deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Dice allí: ponte de acuerdo mientras estés en el camino con tu adversario, porque en el momento en que tú ofendes a una persona, esa persona tú no la ves como tu amigo ni como tu hermano, la ves como tu enemigo porque te ha ofendido. Aún aquel a quien tú has ofendido también te ve como tu enemigo y de pronto se resiente contigo. De pronto esa persona está herida y por estar herida está dolida contigo y está resentida contigo y no te quiere hablar, no te quiere ver. ¿Por qué? Porque le has ofendido. Así como nosotros ofendemos, también a nosotros nos ofenden. Así como nos ofenden a nosotros, también nosotros ofendemos. Y por eso es necesario que perdonemos. Y una de las condiciones que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que para que Dios te perdone, tú tienes que perdonar. Tú llegas a los pies de Cristo y Él te perdona. El Señor te perdona, el Señor te lava con su sangre preciosa, borra tu nombre del libro de la muerte y lo inscribe en el libro de la vida. Pasas de muerte a vida, recibes el perdón de Dios. Dios te perdona a través de Jesucristo. Dios te perdona a través de nuestro Señor. Pero también, aparte de todo esto, tú tienes comunión con Dios, eres hijo de Dios. Automáticamente, desde el momento en que recibes a Jesucristo, eres hijo de Dios. De Él derrama sobre ti el Espíritu Santo para que tú lo tengas. Y así, cada vez que te vas limpiando, cada vez que te vas buscando a Dios, cada vez que te acercas a Él y le pides perdón, Él en su gran amor, en su gran misericordia, te perdona. Él te perdona. Pero luego que te perdona, Él te manda que tú tienes que perdonar a los que te han ofendido. Y tú tienes que perdonar, tú tienes que pedirle perdón a los que tú has ofendido. Porque así como te ofenden a ti, tú también lo haces. Tú también lo haces. Yo también lo hago. Por eso el Señor nos dejó digamos que nos dejó el perdón como un mecanismo. Nos dejó el perdón como una herramienta. Nos dejó el perdón como una bendición para que tú y yo vayamos, nos reconciliemos con aquellas personas a las cuales hemos ofendido. Es muy triste y lamentable que a veces padres estén disgustados con sus hijos e hijos estén disgustados con sus padres. Es muy triste ver a padres disgustados con sus hijos, los hijos con los padres, aún con los hermanos. Aún es triste ver que hay hermanos dentro de la iglesia que están disgustados, no se hablan. Hay un resentimiento en el corazón de aquellas personas porque fue ofendido en la iglesia, el hermano lo ofendió y él se fue y se resintió y se quedó con ese resentimiento. Pero hay algo que tenemos muchas veces como cristianos,
es que se nos olvida la palabra. Se nos olvida poner por obra la palabra de Dios. No la sabemos, la recitamos, muchas veces la predicamos y la enseñamos, pero en el momento en que tenemos que dar el fruto del perdón, no lo damos. Porque el perdón es un fruto que viene del Espíritu Santo. El perdón es un fruto del amor de Dios. El perdón es un fruto del Espíritu Santo que tú y yo tenemos que dar diariamente. Diariamente tenemos que pedir perdón. Diariamente tenemos que perdonar. Diariamente tenemos que acercarnos a Dios a pedirle que nos perdone, porque muchas veces le ofendemos a Él de pensamiento, de palabras, de obra, de omisión, con nuestros actos. Muchas veces ofendemos y aún nosotros ofendemos a las personas con nuestro mal comportamiento, con nuestros gestos, con nuestras palabras que muchas veces son hirientes. Ofendemos a la esposa, ofendemos al esposo, ofendemos a los hijos, ofendemos a nuestros padres. Ofendemos también al vecino, al amigo, pero el orgullo que está en nosotros nos impide acercarnos a aquellas personas a pedirles perdón. Es el orgullo. Y una de las cosas, mi amado hermano y amigo, que más nos cuesta es pedir perdón. Una de las cosas que más nos cuesta es humillarnos delante de Dios. Una de las cosas que más nos cuesta es reconocer que hemos fallado. Una de las cosas que más nos cuesta es aceptar que nos hemos equivocado. Ojalá tuviéramos esa facilidad, pero no la tenemos. Quien despierta en nosotros ese deseo de perdonar es el Espíritu Santo. Él viene a tu vida y a mi vida y viene a colocar esta herramienta, esta bendición, este instrumento, porque el perdón es un instrumento, el perdón es un fruto del Espíritu Santo, el perdón es una herramienta del Espíritu Santo, es un fruto, aleluya, el perdón es la manifestación del amor de Dios. Cuando tú perdonas al hermano, al amigo, aún a tu enemigo, tú estás manifestando que tú tienes o estás lleno del amor de Dios. El perdón es la manifestación del perdón de Dios. Cuando tú perdonas, el amor de Dios se manifiesta en ti. El amor de Dios está en tu vida. Pero cuando tú no perdonas, sino que te llenas de odio, te llenas de rencor, te llenas de resentimiento y te vuelves amargado, ahí viene a tu vida una raíz de amargura. Estás amargado por la falta de perdón. Hay muchas personas que su carácter es duro y violento porque no perdonan. Porque no les gusta pedir perdón, porque no les gusta perdonar. Nosotros muchas veces nos acercamos a Dios todos los días y a cada momento a pedirle perdón, y Dios nos perdona. Pero cuando nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios, porque si Dios aquí, en esta preciosa palabra, te está diciendo a ti y me está diciendo a mí que el perdón es condicionado, y la condición es que tú tienes que perdonar, así como Dios lo hace contigo. Esa es la condición que Cristo puso, esa es la condición que el Espíritu Santo trae a través de su santa y bendita palabra. Y Cristo lo habló, Cristo predicó que tenemos que perdonar. Si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Para que se manifieste el amor de Dios en tu vida, tú tienes que perdonar a los que te han ofendido, a los que te han hecho daño, a los que te han herido. Tú tienes que perdonar. Eso es algo que despierta a Dios en ti. Ahora, si a ti te cuesta perdonar, dile: Señor, yo te pido que me enseñes a perdonar. Señor, despierta en mí ese deseo, esa necesidad de perdonar, porque tú me perdonas a mí. Todos los días, a cada momento, Dios el Padre nos perdona a través de su Hijo Jesucristo, y te trae esa paz, porque cuando tú eres perdonado por Dios, viene a tu vida una paz, un reposo, una tranquilidad. Te sientes limpio cuando Él te perdona, y el Señor con su sangre limpia tu corazón, lo deja limpio. Él no te recuerda el pecado, porque ya Él se olvida, como dice aquí en el capítulo 32 de Salmo 32, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Eres bienaventurado cuando Dios te perdona.
y cubierto tu pecado, y cubierto, o sea que Dios se olvida de lo que tú hiciste. Dios no tiene en cuenta lo que tú hayas hecho. Él olvida todo pecado que tú hayas cometido. Asimismo, Él te manda que tú tienes que perdonar. Asimismo, también te manda que tú tienes que ejercitarse, tienes que practicar el perdón. No solamente que tú sepas que tienes que perdonar, no solamente que tú sepas que tienes que ir y pedir perdón, sino que lo pongas por obra. Practica esto. Si tú lo practicas, con el tiempo vas a ver que te va a ser fácil perdonar y te va a ser fácil olvidar lo que te han hecho. Pero si alimentas tu corazón, si alimentas tu alma de odio, de rencor, y si el resentimiento se apodera de tu corazón y de tu vida, que no se te olvida lo que han hecho, lo que te han hecho, y lo recuerdas, el día en que tú te acerques a Dios y le vayas a pedir perdón, no te va a perdonar. Aquí hay una condición que está diciendo el Señor, y está clara en la palabra del Señor, aquí en Mateo 6:14. La condición es: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y mire lo que dice el versículo 15: pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, mire que no está hablando que solamente a los hermanos de la iglesia tú tienes que perdonar, a los hombres, a toda persona, a tus enemigos, a tu prójimo, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que si tú no perdonas y te acercas a Dios y le pides perdón, Dios no te va a perdonar. Olvídate, mi hermano, olvídate, mi amigo. La condición es que tú tienes que perdonar. La condición es que tú tienes que olvidar. La condición es que tú tienes que reconciliarte. Como dice aquí mismo en Mateo 5. En Mateo 5:23. Pero yo digo que de 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, que una persona te ha ofendido, te ha herido, y tú sabes que te ofendió, tú sabes que te lastimó, tú sabes que te hizo daño, dice: deja allí tu ofrenda, la oración, levántate, no te arrodilles, no comiences a orar, porque Dios no te va a escuchar. Dios lo que quiere es que tú actúes. Dios lo que quiere es que tú, antes de presentarte ante Dios a pedirle perdón, primero tienes que reconciliarte con aquellas personas que tú has ofendido o que te han ofendido. Aquí nos habla que es el ofendido el que tiene que acercarse al ofensor, a reconciliarse con él, a pedir perdón, a hacer las paces con él. Aquí dice: pero dice: por tanto, si traes tu ofrenda, cuando tú vienes y te arrodillas, estás presentando una ofrenda, y esa ofrenda eres tú mismo, pero esa ofrenda tiene que ser limpia, esa ofrenda tiene que estar sin mancha, esa ofrenda tiene que ser perfecta. Cuando tú perdonas, tú eres limpio. Cuando tú perdonas, eres perfecto. Cuando tú perdonas, esta ofrenda es buena. Y por eso tú como ofrenda te vas a presentar delante de Dios y te vas a postrar. Cuando tú te humillas y te presentas delante de Dios, tú te presentas como ofrenda. Tú estás ofrendando tu vida, te la estás consagrando, dedicando al Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda, sea un diezmo, una ofrenda, sea que vengas a orar, sea que vayas a ayunar, sea que vayas a vigilar, aquí todas estas cosas, lo que es la oración, el ayuno, la vigilia, el diezmo, las ofrendas, las primicias, todas estas cosas son ofrendas. Pero para que esta ofrenda sea recibida con agrado por Dios, así como pasó con Caín y Abel, porque dice que eran dos hermanos, los hijos de Adán, vinieron a presentar su ofrenda. El uno vino a presentar ofrendas naturales, ofrendas del campo, de lo que producía la tierra, pero no trajo la mejor ofrenda. Y dice que la ofrenda de Caín no fue recibida con agrado. Así que cuando tú te presentas delante de Dios sin perdonar a tu prójimo, a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, a tu enemigo, tu ofrenda
no será de agrado a Dios. Tu ofrenda no será recibida por Dios, porque Dios no la va a mirar con agrado. Pero dice la palabra de Dios que Abel trajo lo mejor de su ganado, lo más bonito, lo más gordo, lo más limpio, lo más perfecto, sin defecto. Y dice que Dios recibió con agrado, vio con agrado, recibió con agrado la ofrenda de Abel. Cuando tú vienes a los pies del Señor a orar, ahí vas a presentar tu ofrenda, que eres tú mismo. Pero si tu ofrenda está sucia, si tu ofrenda está contaminada, si tu ofrenda está manchada por el pecado, porque también no perdonar es un pecado. Cuando tú no perdonas, estás pecando. Cuando tú no perdonas, estás pecando. Cuando tú no pides perdón, estás pecando. Porque no solamente tienes que acercarte a Dios para pedirle perdón, te tienes que acercar a tu prójimo para pedirle perdón o para que Él te perdone a ti porque le has ofendido. Porque muchas veces nos acordamos cuando nos ofenden, pero no nos acordamos cuando nosotros ofendemos. Acuérdate que así como te ofenden, tú también ofendes. Acuérdate que así como Dios te perdona, tú también tienes que perdonar. Acuérdate que así como Dios te perdona, también tú tienes que pedir perdón a las personas que has ofendido, a tu papá que has ofendido, a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos, a tu abuelo, a tus primos, a tus sobrinos, a tus nietos, aún a tus vecinos, a tus enemigos, a tus amigos, a tus hermanos en la iglesia. Si te congregas y cargas una Biblia, si predicas y hablas de Dios, pero en tu corazón lo que hay es rencor y resentimiento, déjame decirte que estás obrando mal, que no eres un verdadero cristiano, que no estás poniendo por obra la palabra de Dios. Déjame decirte que te hace falta practicar. De nada te sirve que conozcas la Biblia si no la practicas. De nada te sirve que te sepas todas las sagradas escrituras si no la pones por obra. Eres igual que cualquier persona en el mundo, porque no perdona. Ahora eres peor que un mundano, porque teniendo el conocimiento no pones por obra la palabra de Dios. Teniendo el conocimiento de las sagradas escrituras, conociendo tú del perdón, leyendo tú del perdón, te han predicado del perdón, pero no lo pones por obra, pero no lo practicas. Déjame decirte que tú eres peor que un mundano. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes conocimiento. El mundano muchas veces no tiene conocimiento de estas cosas. Pero si tu corazón lo que alberga es resentimiento, tu corazón lo que está lleno de rencor, déjame decirte que si tú no te arrepientes, te vas al infierno. Así que esto es un llamado para nosotros, porque una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es reconocer, es humillarnos, es aceptar. La persona no quiere reconocer. El drogadicto no quiere reconocer que es un drogadicto. El alcohólico no quiere reconocer que es un borracho. Amén. Y así, el homosexual, la lesbiana, no quieren reconocer que están ofendiendo a Dios. El brujo, el hechicero, el satanista, no quieren reconocer que están ofendiendo a Dios. Aquel, el avariento, aquel que solamente vive en esta vida es para tener y codiciar, y no le importa qué precio, tiene que conseguir las cosas. Por eso es que usted ve que hay gente sicaria, gente que mata a otro ser humano por dinero. Su conciencia está cauterizada y no les importa quitarle la vida a una persona que tiene un hogar, que tiene una familia. Pero ellos también, porque el sicario también tiene un hogar y tiene una familia, y él lleva el producto de lo que ha hecho matando a una persona, lo que se ha ganado porque lo contrataron, se lo lleva a su familia para alimentarla. Mientras el otro, que también él mató, también tenía un hogar, tenía una familia, también trabajaba para llevarle a su hogar. Pero luego viene esta persona, aleluya, y le quita la vida a este. Pero a mí la palabra de Dios me enseña que el único que tiene derecho de quitar la vida se llama Dios, porque Él fue quien nos creó. Y la Biblia nos habla, en los 5 primeros libros de la Biblia, nos habla claramente en el libro de Levítico y Deuteronomio, en estos libros que son de la ley de Dios, el Pentateuco, dice: maldito aquel que derramare la sangre de otro. Por eso es que aquel que mata está maldito.
porque la sangre de aquella persona cayó sobre su vida. Acuérdate que cuando Caín mató a Abel, Dios lo maldijo. Acuérdate que cuando Caín mató a Abel, Dios lo maldijo y fue maldito toda su vida. Porque Caín no reconoció su pecado, ni se arrepintió, porque cuando se acercó Dios a hablar con él, le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le dice Caín: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y ya lo había matado. Negó su pecado delante de Dios. Dios esperaba que Caín se arrepintiera. Dios esperaba que Caín se humillara. Dios esperaba que Caín le pidiera perdón a él, porque Caín fue después del diablo fue el segundo sicario. Porque Caín mató a su hermano Abel, y eso es un pecado condenado delante de Dios. Por eso cuando tú te acercas a Dios, como lo hizo Caín, que vino y presentó una ofrenda, la que él quiso, como él quiso, y a veces nosotros pretendemos que Dios nos escuche porque queremos traerle cualquier ofrenda, pero no, Dios quiere la mejor ofrenda tuya, así como Dios se agradó de la ofrenda de Abel, que Abel trajo lo mejor de su ganado, lo engordado, lo bonito, aquello que no tenía defecto, y Dios recibió con agrado, porque lo hizo para Dios. Cuando tú perdonas a una persona, cuando tú la perdonas y te acercas a Dios, porque tú has perdonado, tú estás presentando lo mejor, la mejor ofrenda, la ofrenda perfecta. Eres perfecto cuando perdonas, eres limpio cuando perdonas, aleluya, eres limpio, eres perfecto. Le estás presentando a Dios lo mejor de ti, tu ofrenda eres tú mismo, perdonando. Si lamentablemente por falta de tiempo no vamos a seguir con este tema. Es un tema que Dios nos habla en toda la Biblia, y es uno de los temas en los cuales Dios hace mucho hincapié. Tú tienes que perdonar a todo el que te ha ofendido para que tu ofrenda sea bien recibida. Muchas veces hay cristianos que se acercan a Dios llenos de odio, pensando que Dios los está escuchando. Hay muchos cristianos que se acercan a Dios llenos de rencor, pensando que Dios los está escuchando. Hay cristianos que se presentan ante Dios llenos de resentimiento, pensando que Dios los está escuchando. Y su corazón debido a esto se llena de amargura. Están amargados por la falta de perdón. Están amargados porque están resentidos con Dios, resentidos con la vida, resentidos con su familia, resentidos con todo el mundo. Personas inconformes, personas que, aleluya, personas que no perdonan. El carácter de una persona va cambiando en la medida en que no perdona. Cuando tú perdonas, tú eres libre y liberas al que no has perdonado. Pero vamos a seguir compartiendo de esto. Inclusive de pronto vamos a hacerlo durante varios días. Pero para finalizar, quiero decirte que si tú no perdonas al que te ha ofendido, tampoco Dios te va a perdonar. Y tú que eres una ofrenda, la estás presentando como Caín. Caín presentó cualquier ofrenda. Caín presentó no lo mejor de los frutos. Caín no presentó lo más bonito de los frutos que él llevó ante Dios. Caín no le presentó a Dios lo perfecto. De pronto trajo la fruta podrida, dañada. No le importó, simplemente la llevó. Pero Dios no quiere que tú hagas como a Caín, que presentes la peor ofrenda. Dios quiere que tú seas como Abel, que presentes la mejor ofrenda. Y esa ofrenda es mejor cuando tú perdonas, cuando Dios te perdona, cuando tú perdonas y cuando eres perdonado, cuando pides perdón, cuando tú perdonas y le pides perdón a los que has ofendido, así como está diciendo la palabra, tu ofrenda será de agrado ante Dios. Y por eso dice aquí la palabra de Dios: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guarda y seas echado en la cárcel. No dejes que la falta de perdón te encarcele. No dejes que la falta de perdón te vuelva amargado. Oh,
o te haya hecho amargado. Ahora si ya estás amargado por la falta de perdón, hoy practícalo. Dios no quiere que solamente te sepas la Biblia. Dios quiere que tú la practiques. Dios quiere que tú pongas por obra esta palabra. No te conformes con solamente ser un cristiano lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros nos llenemos del amor de Dios. Y una de las manifestaciones del amor de Dios es el perdón. Cuando tú perdonas, el amor de Dios está en tu vida. Y eso es lo que tiene que estar en tu vida. Cuando tú perdonas, tú pones por obra ese amor. El amor se pone por obra cuando decimos a alguien que lo amamos y lo perdonamos cuando esta persona nos ofende. Y nosotros también le pedimos perdón a los que nos han ofendido. En eso consiste el amor de Dios. Cuando tú perdonas, se manifiesta el amor de Dios en tu vida. Deja que el amor de Dios se manifieste en tu vida. Te damos gracias a Dios por estos momentos, esta oportunidad que nos ha brindado y que nos ha permitido compartir este tema. Esto no es suficiente, ni yo tampoco sé todo acerca del perdón, pero lo que el Espíritu Santo me ha dado, eso te comparto en esta mañana. Y seguiremos compartiendo del perdón, porque es un tema muy importante. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa mañana por tu palabra, porque ha sido predicada y porque tu Espíritu Santo ha hablado a través de mi vida. Te pido, Señor, que seas tú tratando con aquellas personas que han recibido esta palabra y que les cuesta pedir perdón y les cuesta perdonar. Que tu Espíritu sea obrando y dándoles a ellos, poniendo en ellos ese deseo, ese anhelo de perdonar. Porque si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo nuestras ofensas, Padre, tú tampoco nos perdonarás nuestras ofensas. Esa es la condición que tú colocas. Es la condición, Señor Jesucristo, que tú le predicaste a las personas. La condición es que tenemos que perdonar. La condición es que tenemos que ir y pedir perdón. Y también necesitamos perdonar para que tú lo hagas con nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Si el Señor te ha tocado en esta mañana, si el Espíritu Santo te ha tocado, repite estas palabras. Cierra tus ojos. Si hoy quieres recibir a Jesucristo, a través de este medio, tú vas a recibirlo. Confiesa que Jesucristo es tu Señor. Padre, Señor, en esta hora, yo te recibo, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Borra todas mis rebeliones y todos mis pecados y límpiame de mis maldades. Señor Jesucristo, lávame y límpiame con tu sangre preciosa de toda maldad, de todo pecado y de toda inmundicia. Perdóname, porque yo reconozco que soy un pecador y que te he ofendido y he ofendido también. Perdóname, Señor, en esta mañana y tenga de mí misericordia. Aleluya. Yo le ruego, derrama sobre mi vida un espíritu de arrepentimiento. Derrama el temor tuyo sobre mi vida y derrama también tu Santo Espíritu para que cada día me ayude a seguir viviendo, a vivir esta palabra que usted hoy me está enseñando. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos y amigos. Nos vemos mañana, si es la perfecta voluntad, con el permiso de Él. Dios te guarde en este día, Dios te bendiga y te acompañe. Invita a Dios, invita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a tu vida. Dios te bendiga.